Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno de darle al 124 de Titanic, el barco, la leyenda. Un número en donde vamos a trabajar en la cubierta de popa. Al fin llegamos a la cubierta de popa, pero no será un número muy grande, tristemente. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a compartir para que el contenido del canal llegue a más personas. Ya estamos súper cerquita de los 4000, si no es que ya lo logramos para cuando sale este video. Muchas gracias por la confianza para armar tus modelos conmigo o para que te diviertas viendo cómo se verán estos modelos. Y bueno, ahora sí, para no dejar al barco de los sueños esperando, ¿qué te parece si mejor vamos a darle? Y tengo el número 124 de Titanic, el barco, la leyenda. Vamos a ver qué tenemos por aquí ya a 16 del final. Por lo pronto en la hoja vista 125 vamos a construir una de las grúas traseras que irán en la popa justamente. Las hermanas Andania, Antonia y Ausonia, con una falta de barcos apropiados y los números de pasajeros declinando, Cunard se puso a revitalizar su flota de barcos transatlánticos entre las guerras. Y aquí tenemos una postal justo de 1921 con el RMS Andania, bastante lindo con su chimenea. Aquí tenemos los famosos submarinos U-Boats alemanes, como el que hundiera el Olympic durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el puerto de Montreal en Canadá. Y aquí tenemos justo, por ejemplo, el Antonia. Y de este lado tenemos el Ausonia. Y sí, casi igualitas, muy parecidas las tres naves. Y por acá, ¿qué más tenemos? Si pudiera darle la vuelta a la hoja sería espectacular. Bueno, tenemos mucho que leer sobre las hermanas. Tenemos un poquito de lo que había de menú para la primera clase de Titanic. Y pues Luigi Cathy, aquí estamos viendo su tumba en el cementerio de Halifax en Canadá. Como te decía, vamos a instalar la cubierta de popa. Lo único que vamos a hacer en este número será pegar la estampota para quedarnos con esto de esta forma. Muy chiquito esto, pero hay que hacerlo. De este lado tengo mis instrucciones, de este lado tengo mis piezas, las abro. Mira nomás cómo me llegó toda esta aplastada. Las acomodo y vamos a darle. Y tengo mis piezas listas, como te decía, nada más es la estampa. Vamos a pelarla y colocarla aquí. Ya tienes muchísimas técnicas que te he dado en el canal. Parece que la mejor es ponerle sin pelar la cubierta, sin pelar esta pielecita, ponerle aquí pegamento con un pincel, con tu dedo, como con aerosol, con pegamento en aerosol, como tú prefieras, y después colocarlo encima para que no se vaya a despegar. Voy a hacer eso rapidísimo y vuelvo. Y ya que lo hiciste, te va a quedar de esta manera tu cubierta de popa con su textura de maderitas. Y con eso acabamos el 124, miniatura este número, pero creo que ahora sí es el último de los que será así. Ya lo que sigue son grúas, bancas, colocar el timón trasero y hacer muchas cositas divertidas. Y bueno, pues muy poquito lo que hubo que hacer en este número, pero al menos aprendimos un poco de las hermanas Antonia, y ¿cuál era la otra? Era Andania, Antonia y Ausonia, para que no se me olvide, lo voy a tener que leer para aprenderme bien su historia. Y pues ya tenemos estas texturas de maderitas ya en su lugar, ya lista para lo que venga. Como te decía, en el próximo número vamos a poner una grúa y pues así nos la vamos a llevar un poquito lento, grúas de cada lado, las bancas y todo lo que lleva aquí, que como ves es bastante, muchos hoyitos que hay que llenar. Y pues eso es lo que vamos a hacer, porque nos acercamos ya peligrosamente al final de este modelo y va a estar bastante frenético, como siempre en estas colecciones, los últimos números. En fin, que si te gustó el video, déjame tu poderosísimo like y tu comentario. Si no te gustó, déjame al menos tu comentario para saber en qué mejorar y no quedarme sin saber qué sucedió y por qué te fuiste triste o enojado o molesto con el mismo. Y bueno, ahora sí no me queda más que agradecerte por ver mi video. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós.